Hola, espero que estén muy bien y que este año por fin se puedan comprar el Smart TV 4K que tanto quieren, o un HD o Full HD, no lo sé, o si tienen uno y quieren renovarlo, que lo puedan hacer. En este video les traigo la reseña completa de este Smart TV 4K TCL P7L modelo 2026, en este caso en tamaño de 55 pulgadas. Pero antes quiero decirles que necesito de su apoyo, necesito que vean mis videos, que les den más tiempo de visualización. ¿Por qué? Porque YouTube desde el año pasado ha empezado a recomendar muchísimo el formato YouTube Shorts. Si bien yo tengo videos en ese formato, no son tan rentables. Son rentables para YouTube, pero no para mí como creador. Para eso tendría que tener millones de visitas y mi nicho no da para eso. No es como que todas las personas del mundo busquen información sobre Smart TVs. En cambio, los videos que son rentables son los videos largos de este tipo que me han permitido traer los televisores para poderlos revisar y dar mis opiniones sinceras. Entonces ese sería un método para que me puedan ayudar para seguir haciendo buenas reseñas y comparativas, o también pueden ayudarme a través de los links que dejo en la descripción, membresía por medio de Patreon, directamente en mi canal de YouTube, haciéndose miembro de mi canal, también por medio de alguna donación directa. Aquí dejo el correo, quien de pronto esté interesado y lo pueda hacer, genial, se lo agradecería muchísimo. Pero bueno, vamos ahora sí con la reseña completa, detallada y sincera de este televisor P7L 4K de 55 pulgadas modelo 2026. Aquí entonces te muestro el nombre del modelo P7L de 55 pulgadas por si de pronto eres nuevo. Yo siempre traigo los televisores que digo que son, no como otros canales que te muestran una o dos pantallas y te toca simplemente creer que realmente sea el modelo que dicen revisar. Y mientras observas este unboxing te menciono algunos aspectos importantes que debes saber. Uno de ellos es que en mi canal pude traer el año pasado el P7K, que sería digamos que el predecesor de este P7L, pero lo pude traer en tamaño de 65 pulgadas. Por esa razón es que si observas de pronto ese video notarás que tiene un poco más de brillo, porque esa suele ser la tendencia. Un televisor entre más grande sea, el mismo modelo obviamente generará un poco más de brillo, pero este P7L en 55 pulgadas en cuanto a brillo, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, realmente no está para nada mal. No alcanza los 400 nits, es verdad, más o menos intenta rozarlos, pero como te digo, para una habitación con iluminación controlada, digamos que está bien. Pero para una habitación que reciba mucha luz a través de las ventanas, podría no ser el mejor, pero teniendo en cuenta que es de gama de entrada, es por lo menos aceptable. El grosor que tiene este modelo es de aproximadamente 7,2 centímetros. Así luciría visto desde su parte baja. En el centro tiene un botón para encendido y apagado y para funciones básicas, y además tiene esta palanca que sirve para activar o desactivar el micrófono para la función conocida como manos libres para comandos de voz. El control remoto es el mismo en comparación a los modelos del 2025, no es que sea de lo mejor ni de mi total agrado, pero por lo menos es muchísimo mejor en comparación a aquellos del 2024 y de años pasados. Así los he visto desde su parte posterior. El diseño es exactamente el mismo en comparación, por ejemplo, al P7K del año pasado, que no está mal, tiene buen sistema de ventilación, lo puedes instalar en base de pared, cuenta con dos tornillos guía, la distancia entre agujeros en horizontal y en vertical es de 30 centímetros, la base obviamente la debes conseguir aparte. Y como te digo, el sistema de ventilación desde mi punto de vista está muy bien adaptado para su tecnología de retroiluminación LED directa, en este caso obviamente convencional sin atenuación local, porque recuerda que es un televisor de gama de entrada. La distancia entre bases para ese tamaño de 55 pulgadas es de aproximadamente 93 centímetros. La estabilidad que tiene este modelo me parece que está bien, se siente digamos de una forma robusta a pesar de que es un televisor de gama de entrada. Aunque no es excesivamente pesado, con las bases apenas tiene 10,7 kilogramos. Hablando de sus entradas, tiene un puerto USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena, un puerto para el cable digital óptico y 3 puertos HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. No es compatible con los 120 Hz en 4K, pero sí con los 120 Hz en 1440p.
Recuerda que si tu televisor tiene una especie de sticker como es este que te muestro, de cualquier color que sea muy notorio, sí debes quitar el plástico que cubre toda la pantalla. Lo digo porque muchas veces el plástico viene muy bien puesto, no genera burbujas y muchas personas piensan que no se debe quitar o no lo quitan porque piensan que así lo van a proteger. Este plástico solamente es para evitar que se raye al transportarlo, pero cuando lo vas a usar es recomendadísimo quitarlo para que la disipación de calor sea mejor. Si no, la pantalla LCD va a acumular mucho calor y eso con el tiempo pudiera afectar la vida útil del televisor. Sus marcos son muy delgados y aquí encuentras este adjetivo QLED Premium o Premium QLED, pero ya te digo yo que no es la gran cosa, no es más que un nombre bonito y ya te lo voy a explicar. Y para explicarte esto de Premium QLED y hablar en general de la calidad gráfica de este modelo, empezando por los colores y el brillo, voy a utilizar mucho contenido que antes no había utilizado para que no te aburras de ver siempre las mismas mujeres haciendo cosplay. Entonces mira, el término Premium QLED no es más, como te decía, que un nombre bonito. Cada marca puede colocarle lo que le dé la gana. Por ejemplo, Tetra K3 Premium QLED, Ultra Mega Premium QLED, Ultra QLED, QLED Premium Pro 3500, 3.0, qué sé yo, lo que se le ocurra. Simplemente indica que el televisor tiene la tecnología de color de puntos cuánticos o Quantum Dots. No tengo forma de corroborarlo, para eso me tocaría abrir o destapar el televisor y ver si tiene la lámina esa de color y si las luces LED son de color azul, que serían las dos características principales de un verdadero QLED. Lo otro es que, como ya se sabe, Samsung en Alemania demandó a TCL y ganó la demanda porque algunos de sus modelos de hace 2 o 3 años no tenían realmente la tecnología de puntos cuánticos, pero que aún así la marca china los ofrecía como televisores QLED. Realmente digo que TCL se merece una sanción. No sé si los modelos más recientes incluyan o no esa tecnología de color. Pero entonces aquí entra a jugar un aspecto muy importante. El resultado en cuanto a colores y brillo variará mucho dependiendo de cada contenido y de las tecnologías de alto rango dinámico que tenga de forma nativa o si el contenido está en rango dinámico estándar. Como has podido notar, algunas escenas lucen más coloridas, otras un poco más apagadas. Como te digo, todo varía según el tipo de contenido y muchas veces algunas personas se quejan especialmente de la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, o mejor dicho, el resultado que genera esta tecnología en algunos modelos, especialmente aquellos de gama de entrada como este y algunos de gama media. En algunos de gama alta también sucede, pero es más sutil o menos perceptible. Y es este problema, o realmente tiene 3 problemas. Uno de ellos es la temperatura de color, que de fábrica viene ajustada muy cálida, aunque eso se puede solucionar si así lo requieres. El otro problema, que sí es muy perceptible y en este modelo lo he notado increíblemente, son los cambios tan bruscos en el brillo que suceden en cada cambio de escena o incluso en la misma toma sucede un cambio de brillo muy notorio, muy distractor y muy molesto. No sé si a través de este video se pueda percibir, pero ya te digo yo que sí es muy notorio y a veces se torna muy molesto. Y es lo que muchas personas critican del Dolby Vision. Y el tercer problema es que esa tecnología no se puede desactivar. Si el contenido que vas a ver tiene de base de forma nativa Dolby Vision, nada que hacer, te toca verlo así. Puedes modificar algunas cosas, pero esos cambios bruscos en el brillo con cada escena o incluso en la misma toma los verás sí o sí siempre. Por estas dos últimas razones principales tan influyentes es que en muchos videos he dicho que el Dolby Vision no es la gran cosa y que de hecho HDR10 tiene poco o nada que envidiarle al Dolby Vision y que de hecho muchas personas preferimos el resultado con HDR10. Y para esto me tocó usar este tipo de videos otra vez porque es difícil encontrar actualmente contenido que no tenga Dolby Vision en las aplicaciones de streaming. Actualmente en Disney, por ejemplo,
casi todo el contenido tiene Dolby Vision o está en rango dinámico estándar. Lo mismo sucede por ejemplo con HBO Max. Entonces, como te digo, con HDR10 notarás una cantidad de brillo constante en cada escena y una cantidad de saturación de color, digamos que más viva o más agradable. Y las cantidades de brillo que te coloco aquí son tomando como referencia a HDR10 y rango dinámico estándar, no Dolby Vision, porque como te digo, con cada escena hay un cambio brusco de luminancia o brillo, mientras que con HDR10 esas cantidades se mantienen constantes y menos molestas cuando ves contenido así, normal. Si ves contenido de este tipo con escenas oscuras, obviamente el manejo de reflejos no será el mejor, pero por lo menos se puede percibir lo que sucede en cada escena. Y aquí pasamos a algo tan importante como lo es el rendimiento en escenas oscuras. Recuerda que el televisor tiene una pantalla LCD con configuración de píxeles VA o como TCL prefiere llamarlo HVA, aunque la configuración de píxeles sigue siendo igual que un VA con alineación vertical. El rendimiento en escenas oscuras varía según cada escena y también si el contenido tiene o no algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. La tecnología de retroiluminación es LED directa convencional sin atenuación local, y aunque tú puedes modificar parámetros, yo siempre te muestro lo que viene de fábrica. Aquí he cambiado de ubicación el televisor y le puse luces atrás. Eso puede contrarrestar el efecto de nubosidad o clouding un poco, pero pues nada sorprendente. Lo mejor sería modificar parámetros como te muestro para lograr mejor profundidad de colores negros si así lo requieres. Pero como te digo, yo siempre te muestro todo tal cual como viene de fábrica. Ya tú decides si aplicar o no algunas configuraciones para intentar mejorar el resultado de acuerdo a tus gustos, porque probablemente, si bien a mí me gusta una profundidad de colores negros más marcada, habrá a quien le guste más tener mejor nivel de detalles, aunque la profundidad de colores negros se pueda perder un poco. Entonces, con lo que viene de fábrica, el resultado no es que sea de lo mejor, pero es por lo menos aceptable. Es un televisor de gama de entrada, con panel VA, con retroiluminación LED directa sin atenuación local. La cantidad de efecto de nubosidad o clouding no es tan molesta, pero sí es cierto que en algunas escenas con algún tipo de contenido se pueden observar los bordes de pantalla, digamos que un poco más iluminados o un poco más sombreados, pero con otro tipo de contenido ese problema no ocurre, o por lo menos no es tan notorio. Aquí te estoy mostrando muchas escenas, la gran mayoría de ellas con Dolby Vision, otras en rango dinámico estándar, y realmente pues a veces muchas personas se desilusionan, más que todo cuando ven contenido con Dolby Vision, porque es el que suele generar mayor luminancia en los bordes de pantalla y mayores cambios bruscos de brillo en cada escena o en la misma toma. Lo mejor sería ver ese tipo de contenido en rango dinámico estándar, que es en donde se percibe mejor profundidad de colores negros y menos problemas de los mencionados, o sea, menos clouding o nubosidad y menos, digamos que leves resplandores en los bordes, sin llegar a ser algo increíblemente molesto. Pero lamentablemente esa tecnología no se puede desactivar. Hubo algo que no me gustó y que me pareció extraño, y es que cuando hago el test de manejo del movimiento, en donde uso siempre esta escena y aplico la mejoría digital posible máxima, que sería colocar movimientos definidos en alto, aún así se percibía mucho efecto de vibración por alguna razón, no sé por qué, y solamente pasaba con este contenido. Reinicié el televisor y aún así el problema persistía, y no hay una actualización de software que esté pendiente. Sin embargo, en otras escenas, esta mejoría digital, al decrecer notablemente el efecto conocido como temblor, vibración en inglés, judder, sí se aplicaba de una forma correcta y muy buena. Y aquí aprovecho para decirte que este televisor es una buena opción para ver partidos de fútbol del próximo mundial que se acerca, pero no esperes maravillas ni en cuanto a resolución ni en cuanto a manejo del movimiento, porque eso depende de lo que te ofrezca la compañía que te provee el servicio de señal digital o lo que te ofrezca alguna aplicación de streaming. Si quieres que un partido se vea en 4K a 60 FPS, el partido debe tener resolución nativa 4K a 60 cuadros por segundo, si no, no esperes maravillas. Además, aunque se observe algo de efecto de pantalla sucia y bordes sombreados con este fondo gris, lo bueno es que al ver contenido con mucho volumen de color, como ya te he mostrado, ese efecto de pantalla sucia no me parece molesto.
Pero debes tener en cuenta que los ángulos de visión no son los mejores, aunque la marca clama que este televisor tiene panel HVA y que con esto los ángulos de visión serán mejores. No esperes maravillas, el resultado no se asemeja a un televisor con panel ABS y mucho menos a un televisor con panel IPS. Son un poquito mejores en comparación a otros modelos con panel UVA, pero como te digo, nada sorprendente. No sé por qué la marca insiste en llamarlo panel HVA, porque desde mi punto de vista no es algo realmente tan remarcable. Para el área gaming debes saber que debes activar la opción esta, maestro de juego, o colocarla en auto, y por supuesto el modo juego, bien sea que decidas jugar en HDR10 en rango dinámico estándar o con Dolby Vision, como es este caso. Tiene el mismo diseño, los mismos estilos temáticos en comparación a la barra de juegos de modelos del año pasado. HGIG no se puede activar cuando jugamos con Dolby Vision, pero sí se pueden modificar otros parámetros, como por ejemplo la mejora de sombras para mejorar el nivel de detalles si así lo requerimos. También podemos acceder al punto o ayuda de mira en pantalla para que puedas modificar esto en cuanto a tamaño, color, forma y también la posición dentro de un rango muy amplio. Y cuentas tan solo con 3 modos de imagen, al igual que los modelos del año pasado. Yo esperaba que a estos modelos 2026 le añadieran por lo menos 2 modos de imagen más, pero tal vez para algunos usuarios estos 3 modos de imagen sean suficientes. Y bueno, retomé las pruebas con este videojuego Call of Duty Warzone. Antes no lo usaba mucho porque pedía actualización cada semana y eran actualizaciones muy pesadas y tampoco es que sea muy bueno en este videojuego. Pero yo sé que a muchas personas les gusta y querían o quieren ver pruebas en los televisores con este videojuego y realmente rinde muy bien, el manejo del movimiento está muy bueno aún para gamers exigentes, teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada. Aquí estoy jugando en 4K a 60 Hz con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. No tengo un dispositivo que me permita medir los tiempos de input lag, pero en la práctica se sienten bien, tal vez alrededor de los 10 milisegundos, que no es tan mal. El tiempo de respuesta tampoco lo conozco, tal vez pueda rondar entre los 10 y 12 milisegundos, que no está mal. Efecto ghosting, hay sí, pero es muy mínimo, y es que es un televisor de gama de entrada, recuérdalo. Sí tiene tecnología de frecuencia de actualización variable y por eso no hay efecto de rasgado de pantalla o screen tearing. Y el efecto ghosting pues depende más que todo del tiempo de respuesta de los píxeles y el tipo de panel. Como te digo, el resultado en ese aspecto de efecto ghosting o efecto fantasma no me parece alarmante. De hecho, yo jugué más de 10 minutos este videojuego, que de hecho me sorprende que haya podido aguantar tanto, y no percibí una cantidad de efecto ghosting que sea increíblemente molesta o alarmante. Pero si estás acostumbrado a un monitor gamer que tenga más tecnología, si te pasas a un televisor de ese tipo, obviamente es muy probable que percibas un cambio muy negativo. Pero si simplemente quieres un televisor 4K a un precio más o menos asequible, o mejor aún, si es tu primer televisor 4K, realmente te podría decir que es una buena opción a tener en cuenta. Faltaría aún analizar los modelos de TCL y de otras marcas también de gama de entrada que estarían por llegar. Y claro, el Dead Space Remake no podía faltar. Me estoy pasando este videojuego, aunque estoy aquí atrapado en esta escena, pero he podido pasar simplemente, siempre la repito, porque es donde hay más acción y hay muchas escenas oscuras. Aquí se percibe un poquito más de efecto ghosting, pero nada alarmante. Y por ejemplo, con este videojuego Gears 5, lo que percibo en algunas escenas es un poco más de opacidad y bordes de pantalla un poquito más, digamos que con un resplandor que a veces puede resultar un poquito molesto, y pasa como sucede con otras escenas con oscuridad. El resultado puede variar mucho dependiendo de cada tipo de contenido. Te recuerdo que aquí continúo jugando con Dolby Vision. Y en cuanto al calor que genera luego de un poco más de 2 horas de usarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, me parece que no es alarmante, es de hecho muy bajo y el resultado se mantiene constante o uniforme a través de toda la pantalla. ¿Y qué tal el sistema de altavoces de este modelo? Bueno, aunque en la página de TCL Colombia hasta la fecha se indique que en este tamaño de 55 pulgadas tiene una potencia de 20 watts con un sistema de 2.0 canales
con la tecnología Onkyo de alta fidelidad y con procesamiento de audio Dolby Atmos y DTS Virtual X. La verdad es que la teoría promete más de lo que la práctica puede entregar. Noté que con cada tecnología, bien sea Dolby Atmos o DTS Virtual X o apagándola, al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad percibía algo de distorsión o un rendimiento no muy nítido que digamos. De todas formas, aquí te dejaré con algunas pruebas para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Una barra de sonido sí que le vendría bien. ¿Cómo salvar a la humanidad si no se le permite? Termina escondiéndome en este bosque. Debería estar afuera, descubriendo quién soy y quién es Rocky. Permitiré que pelees contra los dioses. No quiero pelear contra nadie. Solo quiero respuestas. Si te conducen a una guerra contra Asgard, Pues quizás es lo que quería madre. no sabemos qué quería madre. Bueno, reconocerías presión donde fuera. Odín tiene algunos trucos que ni siquiera hemos considerado. Hablando del área Smart, este sería su hardware, tiene 2 GB de memoria RAM, un espacio de almacenamiento aproximado de 8,5 GB, igual que el del año pasado. La arquitectura de núcleo también es la misma del P7K del año pasado, de 5 núcleos, ARM Cortex A55 con la misma frecuencia de trabajo y la misma GPU Mali G57. El asistente de voz funciona bien oprimiendo el botón de micrófono del control remoto o usando la función conocida como manos libres. Tiene disponible la opción TCL Channels para ver canales en vivo, películas, telenovelas, anime, contenido para niños, todo de forma gratuita y por supuesto legal. Le añadieron esta opción conocida como T-Exhibition, en donde por ejemplo puedes escoger esta opción que dice AI Art y te crea un, digamos que, cuadro con algunas de estas opciones. No es que sea un cuadro muy bonito ni la gran cosa, parece que lo hubiera pintado un niño de 5 años, pero bueno, por lo menos tienes esta opción y tal vez a algunas personas les guste y el resultado que te genere lo puedes grabar para que lo puedas utilizar como protector de pantalla si así lo quisieras. El sistema operativo está basado en Android 12, esperaba que ya estuviera basado en Android 14. ¿Qué pasa ahí, TCL? Te estás quedando un poco atrás. ¿Qué pasa con la fluidez? Bueno, al reproducir contenido en 4K con alto rango dinámico en YouTube, que era lo que yo más criticaba hasta los modelos del año pasado, digamos que a veces responde bien. Todavía se puede tardar un poco, aunque también depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Siento que lo han mejorado por lo menos un poquito, por lo menos cuando oprimo el botón para que aparezca esta línea de tiempo. Esa línea de tiempo aparece de una forma más rápida en comparación a modelos de años pasados, pero a veces vuelve y se tarda unos segundos en aparecer. O sea que ese problema con contenido en alto rango dinámico de alta resolución en YouTube todavía persiste aún si la velocidad de descarga de internet fuera buena. Pero en general, por lo otro, otras aplicaciones o en el menú cuando aparece o desaparece, el resultado digamos que está bien para la gama a la que pertenece este modelo. El menú sigue siendo el mismo con accesos directos, una buena cantidad de ellos. Puedes modificar estos iconos de ubicación si así lo requieres y puedes añadir o quitar accesos directos dentro de todas estas posibilidades. Una de esas opciones tiene que ver con que puedes cambiar la relación de aspecto o formato de imagen del contenido que vayas a ver, sea cual sea la aplicación de streaming que utilices para deshacerte de estas bandas horizontales negras. A veces no se puede cambiar. Para esto debes irte a configuración, luego pantalla y sonido, luego configuración de pantalla y debes desactivar la opción que se conoce como formato automático. Y listo, ya puedes cambiar el formato de imagen y te deshaces de esas bandas horizontales negras si así lo quieres. Y por supuesto también tendrás acceso a este otro menú en donde encuentras entradas, aplicaciones, puedes añadir o quitar, al igual que los modelos del año pasado. Y bueno, para ir terminando te recuerdo primero lo que te mencioné al principio en la intro en este video. Requiero muchísimo de tu apoyo, que veas mis videos para que YouTube los vuelva a recomendar, porque si no los YouTube Shorts digamos que van a ir acabando con creadores de contenido como en mi caso, que hacemos reseñas muy largas y detalladas al igual que comparativas. O también lo puedes hacer por los medios que te dejo en la descripción.
o en el comentario fijado los links que encuentras allí, o directamente una donación con dinero si te nace y lo puedes, me escribes al correo que te dejo allí mismo. Te lo agradecería enormemente. Pero bueno, retomando a este TCL P7L, ¿vale la pena? ¿Es o no es recomendado? La verdad es que sí. Sin embargo, no percibo mejoras significativas en comparación al modelo P7K del 2025. Por ejemplo, una mejora que sí o sí debieron aplicar es basar Google TV en Android 14. Eso le daría más estabilidad, mejor fluidez y más seguridad. No sé si con alguna actualización de software puedan mejorar la versión de Android, lo dudo mucho, pero esperemos que sí. Lo otro es que veo que TCL parece que está tomando el mismo rumbo que LG y Samsung, prometiendo maravillas con la inteligencia artificial que en la práctica no son realmente como las pintan. Más allá de añadir esa opción de Texivision que crea una galería de arte horrible, realmente enfoca tu esfuerzo en algo que realmente valga la pena. Por favor, TCL. Por ejemplo, mejora la tecnología de retroiluminación. ¿Cómo es posible que JBC y Hyundai nos ofrecieran el año pasado televisores Full Array a un precio igual al de este P7L o incluso menor? Y en el caso del JBC, además, un sistema de altavoces más nítido y más potente, y ambos, Hyundai y JBC, basaron su sistema operativo en Android 14 con mejor fluidez, más estabilidad. Entonces, como te digo, TCL, no agarres ese mismo camino de LG y Samsung prometiendo maravillas con inteligencia artificial. Enfoca tu esfuerzo y dinero en mejorar tecnología de retroiluminación, resultado en cuanto a colores, resultado en sistema de altavoces, que son cosas que realmente sí importan en un Smart TV. Además de la importante versión de Android, una más reciente, por favor. Pero bueno, ya no se pudo con este modelo 2026, se tocará ya TCL en el modelo 2027, en donde ojalá apliques esas mejoras que te sugiero. Si no, ya no vas a ser tú quien se la meta doblada a LG y Samsung, sino que JBC y Hyundai, por lo menos aquí en Colombia, te la van a meter doblada en la gama de entrada. Además, TCL, ¿qué es eso de colocarle el adjetivo Premium QLED a este televisor de gama de entrada? Para mí eso no es más que un intento de engaño. El adjetivo Premium va dedicado a aquellos modelos de gamas más altas. Pero bueno, eso pienso yo. Ya muchos saben que yo soy demasiado sincero. Cuando es de criticar algo, lo hago sin piedad. Aquí estoy dando consejos al CEO de TCL o algún directivo de TCL que ojalá me escuche y ya aplique esas mejoras para los modelos 2027. Pero bueno, tú como espectador de mi canal, sabiendo ya todo lo que te he mostrado y dicho, ¿qué piensas? ¿Realmente consideras que este P7L valdría la pena en comparación, por ejemplo, al P7K del 2025? O si vives aquí en Colombia, en comparación, por ejemplo, al Hyundai y JBC Full Array Mini LED mencionados. Te leo en la caja de comentarios. No siendo más, muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.